Y va a tomar la palabra este tramo final Patricia Lodigiani, una conocida de la casa, una amiga de la casa, y va a hablar sobre el tema de los símbolos adoptados a la liturgia, los símbolos profanos, ¿no? A la liturgia cristiana. Así que, bueno, todo tuyo. ¿Sabés cómo manejar el...? Sí, lo tengo acá. Perfecto. Te apago la luz. ¡Ping! Vamos. No, la segunda. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí vamos a estar hablando entonces de los símbolos paganos adoptados en la liturgia cristiana. Y en primer lugar vamos a definir una serie de categorías para saber en qué ámbito de terminología nos movemos. Porque yo creo que las palabras tienen un peso y que hay que conocer lo que significa y representa cada palabra. Y en el ámbito de la religión, y justamente de la tolerancia religiosa, que es la cuestión que hoy nos convoca, creo que hay que establecer estas diferencias. En primer lugar, ¿qué significa adopción? Adopción es directamente yo adopto la religión musulmana. Quiere decir que o era no creyente, o era católico, o era otra cosa, y adopto una nueva tendencia religiosa. En el segundo lugar, nosotros tenemos la categoría de la evolución. Y en materia de símbolo religioso, hay muchos símbolos que evolucionan de acuerdo al tiempo y al espacio, a los usos y las costumbres, que son las dos variantes fundamentales para comprender este tema. Y les voy a dar un ejemplo. En las cavernas prehistóricas, que es donde nacen justamente los símbolos, la religiosidad, la vivencia espiritual del hombre, se utilizaban unas pequeñas estatuillas que representaban a la mujer embarazada y que motivaron que un profesor de la Universidad de Barcelona, que se llama Pepe Rodríguez, así muy coloquialmente, escribió un libro titulado Dios en la mujer, considerando que la primera divinidad reconocida y a la que se le hicieron ofrendas, porque claro que están por todas partes del mundo estas estatuillas, era la Magna Mater, es decir, la diosa de la fertilidad. Ahora bien, ¿cómo va mutando, es decir, evolución, esa figurita de la Magna Mater? A las grandes diosas madres de la antigüedad, hasta devenir a través de todo el paganismo en la figura de María dentro del cristianismo. Ese es un caso de evolución. El tercer caso, la tercera categoría que vamos a definir es la de sincretismo. Sincretismo es cuando se amalgaman y cuando se combinan símbolos o divinidades procedentes de dos raíces distintas. Y voy a citar a los efectos dos ejemplos. O sea, el primer ejemplo es el caso de las llamadas religiones africanistas, que hubo una sola religión africanista original y después las adaptaciones que se dieron acá en América de acuerdo a las naciones africanas que fueron traídas como esclavas para trabajar aquí en América, la obligación de convertirse al cristianismo. Y esto determinó que disfrazaran sus seres espirituales, que no son dioses, son lillas, detrás de imágenes cristianas. Con lo cual, en varias generaciones llega un momento que el africanista contemporáneo no termina de distinguir el límite, por ejemplo, entre San Jorge y Ogún. Es un caso de sincretismo. Y el otro caso de sincretismo más antiguo es el de los dioses griegos con los dioses romanos. Es decir, cuando Roma conquista Grecia, digamos que la cultura romana estaba naciente y la griega estaba absolutamente desarrollada. Roma conquista militarmente, pero Grecia conquista culturalmente. Roma es admirada, Roma admira a Grecia. Y entonces hace un sincretismo, es decir, funciona, por ejemplo, a Zeus
con Júpiter, la máxima divinidad griega con su máxima divinidad. Y así hasta las familias divinas, ¿no es cierto? Y el caso de una diosa procedente de Oriente, como va a ser el caso de Afrodita, que era Astarte, en sí, diríamos que casi no tiene padres, porque nace de la espuma del mar, de las gotas de sangre de los testículos de Urano que fueron cercenados por su hijo por miedo a por querer quitarle el trono, digamos. Entonces, acá es interesante también tocar un minuto el tema de mitos. El mitos siempre es un relato que tiene un núcleo histórico, verdadero, originario, que en el devenir del tiempo se rodea de tantos elementos imaginarios que llegan a desdibujar el hecho histórico original. Bueno, para no divagarnos, a la cuestión de la transformación. Bueno, y acá en la transformación, como hablábamos de los usos y costumbres del espacio y del tiempo, vemos cómo una cosa se transforma en otra. Y Enrique justamente tocó el tema de la cruz. Es decir, la cruz está presente universalmente en todas las culturas del mundo, porque la mente del hombre es espantosamente ilógica. Entonces, hay 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, y por lo tanto, esas 4 direcciones están marcadas por una historia en forma de cruz, que simplemente el cristianismo adopta, y hoy en día el imaginario colectivo ve una cruz y la asocia al cristianismo, pero en realidad es un símbolo transformado de lo que era original a asociarse directamente a Israel. Y la verdadera y primitiva cruz es como la cruz griega, que tiene los brazos iguales, no uno más largo que el otro. Por eso al que se asocia más al cristianismo se lo llama cruz latina. Y finalmente está el tema de la adaptación. Y acá en la adaptación, que es el caso que nosotros vamos a tocar, cómo la Iglesia Católica adapta los elementos paganos a su nueva religión, vamos a hablar de algo que es muy importante, que es el concepto de estrategia y táctica. La estrategia es lo que yo quiero lograr a largo plazo, pero para lograr mi objetivo final, yo tengo que ir dando pasos intermedios, y eso es la táctica. Entonces son 2 niveles de la acción, y vamos a ver, una vez definido esto, vamos a ir directamente al punto. Esto es el Imperio Romano en la época de su máxima expansión. Y si yo tengo que hablar de un pueblo o de un gobierno, de un imperio que fue tolerante en materia religiosa, pongo como ejemplo a los romanos. En estas conquistas abarcaron pueblos que tenían muchísimas religiones. Y el romano jamás libró guerras religiosas hasta la época del reconocimiento del cristianismo. El romano libraba guerras de conquistas, guerras por recursos, guerras por otros motivos. Segundo, manejaba el tema de la ciudadanía. Le damos la ciudadanía plena, las civitas sin sufragio, distintas categorías de ciudadanía. Pero en materia religiosa incorporaba cultos, incorporaba dioses, todos al panteón. Cada pueblo podía seguir con su religión. De manera que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver lo que era el Imperio Romano en tiempos de Constantino, y acá vamos a la clave del momento de la adaptación y el momento del reconocimiento del cristianismo griego. Lo tenemos dividido en lo que eran los 4 colores, indican las 4 regiones en las que lo había dividido su predecesor Diocleciano, que creó un gobierno que se llamaba tetrarquía, donde había 2 Augustos, que eran los emperadores mayores, y 2 emperadores de segunda categoría, que eran los Césares. La idea, para que no hubiera más guerras civiles, era justamente que cuando los Augustos, a un determinado tiempo fijado, abdicaban en favor de los Césares. Los Césares se convertían en Augustos y elegían otros Césares. Porque el imperio era
tan grande que era imposible controlarlo por una sola persona y desde una sola capital como Roma. Pero bueno, el sistema funcionó lo que duró la vida de Diocleciano y Maximiano, su asociado, y cuando hubo que cambiar, empezó la guerra civil entre los candidatos a Augustos y César. Pero esto no es lo importante básico. Lo importante básico es señalar que Diocleciano equivocó su estrategia frente al cristianismo. Vamos a... Sí. No escucha ahí en el fondo, están diciendo como que a veces se pone aislado, se puede escuchar mejor de atrás. Sí, vamos, Perfecto, me pongo aquí. Bueno, volviendo al tema de que Diocleciano se equivocó. ¿Cuál es el ambiente intelectual y religioso en el que surge y se expande el cristianismo? Un ambiente de crisis de valores, de falta de confianza en la religión pagana tradicional, la grecorromana, la adoración del César, por la misma corrupción, rivalidades y locuras de algunos Césares, caso Nerón, Calígula, Heliogábalo, bueno, personajes realmente nefastos. Entonces, las clases altas, instruidas, se vuelcan hacia las corrientes filosóficas heredadas del helenismo. Tenemos así el estoicismo, el cinismo, el neoplatonismo, el neopitagorismo, el epicureísmo, y las clases más bajas, con menos instrucción, y generalmente la gente de baja instrucción siempre necesita creer en algo a nivel espiritual, depositar sus esperanzas en algo. Entonces se vuelcan a las corrientes religiosas, y como Roma era tan abierta, entran corrientes religiosas de todas partes. Ahora, después vamos a tocar un poquito ese tema. Pero ¿qué lugar ocupaba el cristianismo en medio de todo esto? Si bien hoy día estamos acostumbrados a pensar que el año cero divide en antes de Cristo y después de Cristo, nosotros hablamos de antes de nuestra era y nuestra era, años menos, años progresivos. Vamos a ver que en ese momento nadie registró el nacimiento de Cristo como un hecho importante. Fue un ignoto niño judío que nació por casualidad o por profecía, como lo queramos ver. Yo respeto la fe de todo el mundo, pero me tengo a la verdad histórica, que nació allí en Belén, supongamos. Pero el cristianismo se va gestando como una comunidad muy pegada en el imaginario romano de los judíos. Pero los judíos eran vistos como un fenómeno extraño. Los romanos no entendían por qué los judíos eran así, por qué eran monoteístas, por qué no querían incorporar a Yahvé al panteón, por qué no comían determinados alimentos, por qué practicaban la endogamia. O sea, no los entendían. Uno lee las crónicas de Tácito y lo que se traduce es que el cronista principal del imperio no entendía a los judíos. Pero ¿qué pasaba? Los judíos, excepto los focos rebeldes, no representaban un peligro para el imperio, porque no tenía una función mesiánica, la religión judía, una función expansiva. Mientras que el cristianismo nace sí con una función expansiva. Cristo manda a los apóstoles de dos en dos a que difundan sus ideas y su mensaje por el imperio romano. Y el mensaje cristiano era peligroso. Primero porque todos los hombres son libres e iguales porque son hijos de Dios. Por otro lado, eso implicaba suprimir la esclavitud. Practicaban la comunidad de bienes, amor al prójimo, o sea, no a la paz, no a las luchas, no a las conquistas. Entonces, cuando uno piensa en el fenómeno de las persecuciones romanas a los cristianos, y yo estuve hablando que el imperio romano era tolerante, bueno, lo tenemos que ver no como una guerra religiosa, sino como una cuestión de Estado. No podían permitir que un Estado creciera dentro del Estado, y eso era lo que estaba pasando. Por eso, el señor Diocleciano lo que hizo, se equivocó, fue tratar de eliminar de raíz al cristianismo y desató la llamada era de los mártires, donde se supone
los padres de la iglesia hablan de 1 millón de víctimas, los historiadores hablan de 200, 300.000 víctimas y no lo pudo erradicar. Entonces viene Hay que buscarme a la comprada. Constantino, llamado el Grande, el salvador de Milán, mediante una terrible guerra civil. Ahí está el arco que lo conmemora, con 4 guerreros galos y una serie de elementos tomados de otros edificios. Y ahí está la estatua de Constantino, que no está en Roma, sino, curiosamente, esta estatua está en Inglaterra. Y no es la más común, pero bueno, yo elegí lo que me gustaba. Tiene más aspecto majestuoso de conquistador. Constantino fue un gran estratega. Y es como decir, si no puedes vencerlos, úneteles. Entonces, ¿cómo era su panorama? Tenía a los bárbaros en las puertas del imperio. Le faltaba ejército. Con los bárbaros no iba a poder tratar. Tienen que esperar un cachito a ver si llegara la